Hoy vamos a estar viendo finalmente cómo hacer un frenteado o un planeado en una pieza con Fusion 360, tutorial básico, lo mínimo necesario para que podamos hacer esta operación de mecanizado de manera rápida. Ya hemos visto en videos anteriores cómo se setea el stock, el material en bruto, cómo se preparan las herramientas en la tabla de herramientas, y hoy vamos a ver cómo hacemos la primera operación de mecanizado sobre la pieza. Así que sin dar más vueltas vamos a ir comenzando. Esto es una operación de 2D, por lo tanto tenemos aquí en el menú arriba todas las opciones para mecanizado en 2D. Como pueden ver, tenemos las ayudas gráficas que son buenísimas en Fusion 360. Bueno, siguen estando en inglés obviamente, pero el gráfico es muy intuitivo. También otra cosa a destacar es que la operación de frenteado, de planeado, en Fusion 360 es face, cara, ¿no es cierto? Es face milling, que suele ser siempre la primera operación, por eso Fusion 360 la pone como la primera opción a elegir. O sea, si nosotros ya estuviéramos en un flujo de trabajo y tenemos que hacer un frenteado, luego un perforado o un fresado, lo primero que hacemos es el frenteado para ajustar la altura del material y ya arrancaríamos directamente haciendo clic sobre este botón. La otra manera de acceder a este menú es yendo sobre nuestro material, haciendo botón derecho, nos desplazamos hacia New Operation, nueva operación. Tenemos un menú similar al que está arriba, pero sin los gráficos, donde podemos elegir el 2D, el 3D, en este caso es 2D, y de nuevo la primera operación es el face milling. Así que vamos a darle clic aquí y ya nos trae la ventana para preparar el trabajo. Tenemos una serie de lengüetas, las vamos a ir viendo de a una, tocando lo menos posible porque como es simplemente una instrucción básica, vamos a ver lo mínimo necesario para poder hacer un frenteado en esta pieza, que si recordamos del video anterior, tenemos un sobrematerial de 1 milímetro para limpiarlo. En la primera lengüeta tenemos herramienta, es donde vamos a seleccionar nuestra herramienta. En la descripción de abajo vamos a dejar un link hacia el video donde explicamos cómo se carga una herramienta, así que no vamos a profundizar en eso. Vamos directamente a seleccionar una herramienta de frenteado, yo ya la tengo preseleccionada. Seleccionamos esta arañita, como pueden ver ya apareció. Vamos a pasar directamente a la lengüeta de geometría, que es donde nosotros le vamos a indicar al programa justamente sobre qué pieza queremos que haga el frenteado o el face milling. Hacemos clic sobre geometry, y vemos que ya no nos da muchas opciones. El material tiene una sola cara que podemos trabajar y que es la que vamos a seleccionar con una máquina estándar de 3 ejes, siendo el Z el eje vertical. Así que seleccionamos el contorno de nuestra pieza y seguimos a la siguiente lengüeta, que es alturas. Es una lengüeta un poco más larga de explicar. Algo bueno que tiene Fusion 360 es que en la ventana de operaciones de mecanizado las lengüetas son muy similares entre operaciones, varían muy poco. Algunas operaciones van a tener más opciones, otras menos. La de frenteado o la face milling tiene muy pocas opciones en la mayoría de las ventanas. Vamos a ir viendo cómo se van agregando funciones a medida que vamos acomplejando las operaciones. Hemos seleccionado el contorno de la pieza, que es lo único que nos permite seleccionar. Nos permite por ahí seleccionar
este contorno, pero no lo vamos a poder mecanizar con esta máquina. Así que sigamos con la siguiente lengüeta, que es alturas. Damos clic en Heights. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones. De estas opciones, para arrancar trabajando no hay que tocar ninguna. Vamos a pasar a la siguiente lengüeta, que es pases o pasadas. Es donde ajustamos el comportamiento que va a tener la herramienta con respecto a la operación. Bueno, tolerancia es un parámetro que no vamos a tocar, pero podemos llegar a hacer un video explicando con mayor detalle. No es quizás muy importante porque también está limitado por el control y por la máquina que cada uno tenga, así que eso es para verlo un poco más avanzado. El siguiente parámetro sí es muy útil, es con el que podemos indicarle a la operación un sentido. O sea, generalmente si no lo tocamos va a estar en 0 grados, el mecanizado va a ser a lo largo del eje X. Podemos ver que a 45 grados el mecanizado va a ser una interpolación entre el eje X y el Y para lograr un frenteado en 45 grados. Puede ser 45, 30, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sea necesario. Extensión de la pasada, o sea, cuánto queremos que sobresalga la herramienta después de que terminó de cortar el material. Por defecto no sale, queda media herramienta sobre el material y media herramienta afuera. Para los que no les gusta esto, pueden extenderlo un radio de herramienta y se va a realizar una pasada que va a sobresalir del material con la herramienta completa. El siguiente es el stock offset, un poco parecido al anterior, con la diferencia que nos permite agrandar todo el material. Es como mentirle, digamos, al programa que nuestro material en bruto es más grande que lo que realmente es, y de esa manera la herramienta va a mecanizar por fuera del material. Eso quizás es bueno para limpiar un poco mejor los bordes de la pieza, etc. El step over, este es importante. Con este campo nosotros le decimos el cruce que queremos que quede entre pasada. En este caso tenemos una herramienta que es, creo que el diámetro es la mitad del tamaño de la pieza, en sentido Y. Entonces si nosotros acá tenemos el step over de 30, prácticamente no se va a cruzar la herramienta, no va a quedar un cruce o solapado de las operaciones. Entonces ahora lo vamos a dejar así, pero lo vamos a volver a modificar para que veamos cómo se comporta. La dirección, esto nos da tres opciones. Podemos elegir que el mecanizado sea en concordancia, que sea convencional o que sea hacia ambos sentidos. La herramienta empieza a la izquierda, sigue a la derecha y desde la derecha vuelve a cortar hacia la izquierda. En este caso, en el caso de corte en concordancia, la herramienta va a empezar a la derecha, va a terminar a la izquierda, va a levantar y va a volver a la derecha, va a volver a entrar al material y salir y a repetir nuevamente. En este caso lo dejamos en both ways, que significa en ambos sentidos. Queremos que vaya y venga cortando para que sea más rápida la operación. Después tenemos dos casillas para chequear. La primera es si queremos invertir el comienzo de la operación. De entrada, si no está seleccionada, como podemos ver, la herramienta va a comenzar a la izquierda y si no la seleccionamos va a empezar a la izquierda y si la seleccionamos va a empezar a la derecha. Use Chip Thinning. Esto es cómo va a entrar la herramienta a cortar en la pieza. Si va a entrar recto, directamente se va a posicionar en el frente de la pieza y va a entrar con todo, o si va a entrar haciendo una especie de curva para mantener una viruta chiquita, pequeña. La siguiente opción es Multiple Depth, la cual es muy útil cuando tenemos que hacer un frenteado de mucho espesor y no queremos castigar a la máquina y a la herramienta, o tenemos una máquina que es media flojita
y no le podemos aprovechar todo el inserto, lo que hacemos es seleccionar esta casilla y aquí le especificamos de cuánto va a ser cada pasada. En este caso, por ahora lo vamos a dejar así y después las vamos a ir bajando para ver cómo se comporta. Tenemos estas dos casillas también que permiten seleccionar si va a mecanizar en ambos sentidos. Es parecida a esta opción, pero hay un pequeño cambio. Ahora lo vamos a ver gráficamente para que no nos confundamos. Después, si queremos agregar una pasada de terminación, también lo podemos hacer seleccionando esta casilla. Y stock to leave significa material, sobre material que vamos a dejar para una terminación o un desbaste quizás con una herramienta más pequeña. Para este ejemplo no lo vamos a utilizar. Así que pasamos ya a la última lengüeta, que es linking. En la lengüeta de linking, que linking en inglés vendría a ser algo así como unir, enlazar. Lo que nos permiten estos parámetros es condicionar de alguna manera cómo se va a comportar la herramienta entre pasadas o entre cada movimiento que va a hacer desde principio a fin en la operación. O sea, desde que la herramienta se aproxima a la pieza en rápido hasta que se aproxima en G1 para directamente entrar mecanizando la pieza, cuando se levanta después de la primera pasada, si se va a levantar o no, todo eso lo podemos manejar desde la lengüeta linking. Obviamente, como seguimos con el ejemplo básico de programación básica, aquí no tendríamos que tocar nada. No sería necesario tocar nada para poder tener una operación terminada. Pero vamos a ver brevemente un poquito lo que tenemos para ajustar. En el primer campo es el High Feed Rate Mode. Significa cómo se va a comportar en los movimientos rápidos de la herramienta. Si queremos que los haga en G0 o en G1. Eso en el curso ya vimos que es cada código, ¿no es cierto? Por el momento lo vamos a dejar como viene por defecto, que es Preserve Rapid Movement, que lo podemos ver en la ayuda que nos da. Significa que todos los movimientos en rápido van a ser preservados, que no va a utilizar un G1 en vez de un G0. Lo vamos a dejar así. Vamos a ver que tenemos a continuación dos casillas de chequeo que ya están chequeadas, las cuales van a quedar así porque una nos permite configurar si vamos a permitir que tenga la herramienta una retracción en G0, y la segunda casilla que va a tratar de mantener la herramienta la mayor cantidad de tiempo abajo, nos dice acá. Abajo significa en la posición de corte, en la coordenada en Z, que es donde va a cortar, donde va a realizar el primer fresado. Como está activa esta casilla, Keep Tool Down, mantenga la herramienta abajo, tenemos este campo que es el que nos permite decir cuándo se va a mantener abajo o hasta cuándo se va a mantener abajo y cuándo se va a levantar. Aquí tenemos una cota que son 160 milímetros. Esto nos indica que la herramienta se va a mantener abajo siempre y cuando esté dentro de los 160 milímetros. Si la herramienta tiene que hacer un recorrido, esto es entre pasadas, se tiene que levantar en algún punto, salió y se tiene que ir a un recorrido mayor a 160 milímetros, la herramienta se va a retractar, va a subir en el eje Z en rápido, porque ya tenemos esta casilla también que es en rápido, para posicionarse para la siguiente pasada. Continuamos con la tercera casilla, que es extender antes de la retracción. O sea, estamos hablando de todo lo que podemos controlar con respecto a cómo se va a comportar la herramienta durante el mecanizado cuando termina de hacer una pasada o al comenzar también. En este caso tiene todo que ver con cómo se va a retractar la herramienta, si se va a levantar. Con esta casilla podemos ver que si la chequeamos,
la herramienta va a salir por fuera del material para levantar. No va a retractar si no está fuera del material. Que convendría quizás chequearla. Por ahora la vamos a dejar como están porque no vamos a hacer cambios aquí. Vamos a hacer una parte 2 de este video donde vamos a ver cómo modificando estos parámetros se va comportando en diferentes maneras la operación. Y por último tenemos en la sección Leads y Transitions es cómo la herramienta va a tomar contacto con la pieza, como si lo va a posicionar en Z a la altura que le dijimos y va a entrar de una o va a generar algún tipo de entrada en helicoidal o en círculo, en un radio. Todo eso se puede controlar desde aquí. Por ejemplo, el lead in entry sería la manera en que la herramienta va a entrar. Si esta casilla está chequeada, va a ser una entrada suave. No va a entrar directamente mecanizando, sino que va a entrar de a poquito. Y eso lo podemos controlar con el campo que le sigue, diciendo qué radio queremos que tome la interpolación circular que va a hacer la herramienta hasta tomar contacto con la pieza. El lead out, que es el exit, es la salida, o sea, el lead in es a la entrada de la pieza, el lead out es a la salida, nos da la opción de seleccionar lo que lo haga o no, y también una casilla más donde nos comenta que si el lead out, la salida, va a ser exactamente igual que la entrada, chequeamos aquí y ya no tenemos que dar más información al respecto. Si no lo chequeamos, vemos cómo aparece otro campo para variar el radio de salida, si fuera necesario. Volvemos a como estaba. Y por último tenemos la opción de elegir el tipo de transición que va a tomar la herramienta. O sea, si queremos que haga un radio o una línea recta, queremos que vaya por el camino más corto. Por defecto viene en Smooth, que es suave. La ayuda nos dice Smooth. Usa movimientos tangenciales suaves. Esto está bueno para no generar una fuerza extrema en la herramienta, en la máquina, en la pieza. Es para cuidar la máquina. Está bueno dejarlo así. Ya hemos visto todas las lengüetas. Hemos modificado muy poco. Como hemos visto, modificando apenas algunas cosas, vamos a sacar nuestra primera operación. Una vez que tenemos todo listo, hacemos clic en OK. Y vemos como ya se nos genera estas líneas sobre la pieza, que estas líneas son el toolpath. El toolpath es la trayectoria de la herramienta. Nos muestra cómo se va a comportar, qué movimientos va a realizar la herramienta para lograr ese frenteado que estamos buscando. Vamos a hacer una simulación para ver gráficamente cómo se va a comportar la primera operación que acabamos de generar. Para hacer una simulación tenemos que tener seleccionada la operación, que en este caso se llama Phase 3, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner planeado. Planeado a 0. Porque vamos a dejar la pieza en medida con el 0 en la cara superior de la pieza. Para hacer una simulación podemos hacer botón derecho del mouse y buscamos simulate, o también podemos ir arriba y tenemos el mismo icono. De las dos maneras es válido siempre y cuando tengamos seleccionada la operación. Si vemos que yo hago clic por fuera de la operación, desaparece la herramienta, desaparece la trayectoria de la herramienta, y si yo hago clic en simulate me va a dar un error cuando tengo una trayectoria válida seleccionada. Vamos a hacer clic de nuevo en la operación, vamos a hacer clic en simulate y nos aparece la ventana de simulación. No vamos a profundizar porque vamos a hacer otro video para ver qué nos trae la ventana de simulate. Tiene un montón de información muy útil y también es bastante configurable. En este caso vamos a dejarlo esto como está. Lo que sí, vamos a encender el stock o el material en bruto para poder observar cómo mecaniza la herramienta. Vamos a tirarlo inmediatamente.
Bueno, fue sencillo, es una pieza sencilla, por supuesto. Podemos ver que son dos pasadas, hace una entrada, hace una interpolación circular y vuelve por el otro camino y generó un planeado. Bueno, volvemos a la ventana principal y con esto damos por finalizada la parte 1 de este video. Vamos a seguir con la parte 2, donde vamos a ver con mayor detalle algunas funciones de esta misma operación de planeado. Vamos a variar un poco los parámetros para ver los diferentes comportamientos de la herramienta dentro y fuera de la pieza. Y como siempre les digo, si hay algo que no se entiende, quieren hacer una consulta, lo pueden hacer en los comentarios abajo. Y les agradezco la paciencia, les agradezco la visita al canal y si quieren pueden suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos.